viendo riesgo social, cómo definir riesgos sociales, cómo esos riesgos están conectados con vulnerabilidades y con señales de alerta. Luego hemos hablado de la detección temprana, ahora acabamos de hablar de la prevención y pues al final hemos compartido mucha información. Y con la información incluso que ya tenemos y que ya hemos compartido, podríamos ser capaces de identificar algunas tendencias. Vamos a ver técnicamente cómo se identifican, se miden, se definen y se construyen las tendencias sociales. Y pues con eso estaríamos terminando el día de hoy. Ya os adelanto, por si lo queréis ir pensando mientras vamos viendo la parte más teórica, que os voy a pedir, esta mañana hemos identificado riesgos, a esos riesgos les hemos puesto vulnerabilidades, a esas vulnerabilidades le hemos añadido algunos aspectos que nos pueden ser de alerta temprana o de detección temprana. Hemos tenido ahora, a eso le hemos añadido estrategias de prevención a distintos niveles y ya os voy a pedir como alrededor de esos riesgos o en los territorios donde estáis trabajando y habéis identificado esos riesgos, ahora de manera paralela seamos capaces de identificar algunas tendencias. ¿Vale? Por ejemplo, quizás el tema de soledad no deseada, que lo hemos repetido mucho, sabemos que es un riesgo, sabemos que está conectado con ciertas vulnerabilidades, hemos identificado aspectos que nos pueden dar la voz de alarma, hemos identificado acciones de prevención. Ahora vamos a ver qué tendencias se pueden consolidar alrededor de ese tema, ¿no? A lo mejor había una compañera que esta mañana comentaba que alrededor de la soledad no deseada podemos estar teniendo ahí una tendencia emergente de deterioro cognitivo en nuestros mayores. Perfecto. ¿Vale? En los temas de acoso escolar, pues podemos identificar una tendencia de estos casos van a ir a más, van a ir a menos, se va a intervenir más en educación primaria o más en secundaria. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto de las tendencias, ¿vale? Voy a compartir una pequeña presentación y enseguida comenzamos. Listo. Bueno, entonces decimos que vamos a comenzar la parte de tendencias. Hemos visto riesgos, hemos visto detención temprana, hemos visto prevención, vamos a las tendencias, ¿vale? En cuanto a las tendencias, es muy importante que demos un pequeño pasito para atrás. En servicios sociales nos movemos todos alrededor de los diagnósticos sociales, ¿vale? En temas educativos, en temas sanitarios, en temas de intervención social directa, desde las ONGs, desde los servicios públicos, tenemos mucha información para construir diagnósticos sociales. Estos diagnósticos sociales, una definición que reúne aspectos de múltiples definiciones, es un proceso de análisis de necesidades, pero no solo de necesidades, también de recursos y de relaciones, ¿vale? Un buen diagnóstico social. Yo he estado ahora dando clase y haciendo unas tutorías en la UNED a estudiantes de prácticas y muchas veces, hombre, muchas de esas tutorías giraban alrededor de, oye, el diagnóstico social que tú me estás presentando solo define necesidades y te estás olvidando de los recursos y de las relaciones, que son muy importantes. No solo de necesidades vive el trabajador social, sino que también tenemos a nuestra disposición recursos y relaciones. Muchos de esos recursos son comunitarios. Este es un tema que es muy probable que lo vamos a ver mañana, en las intervenciones de mañana. Y yo estoy seguro que en la mesa de buenas prácticas del viernes, viendo un poco el programa que tenemos articulado, muchas de esas buenas prácticas parten de un muy buen diagnóstico social, donde se identificaron no solo necesidades que estaban conectadas obviamente con riesgos emergentes y con alertas tempranas, sino que en el propio diagnóstico se identificaron recursos y redes relacionales para superar esas situaciones de dificultad. ¿Vale? Si yo no me siento o no analizo los problemas sociales solo desde las necesidades, que muchas veces es el síntoma, ¿no? Pues lo que me invita a un buen diagnóstico social es a intentar comprender las causas, ¿vale? Y estas causas de las necesidades
suelen estar relacionadas con tendencias, con grandes tendencias, ¿vale? Hemos puesto esta mañana un poco el tema de la migración, o el tema de la vivienda, o el tema del acoso, o el tema del absentismo escolar. Pongamos, por ejemplo, el tema de la vivienda. Me ha gustado mucho las compañeras que han hecho el ejercicio de análisis, porque en el riesgo y en el ejercicio que realizaban, no decían simplemente hay falta de acceso a la vivienda, hacían también un ejercicio de identificar esas causas. O sea, bueno, estamos teniendo problemas de acceso a la vivienda. ¿Qué causas? Hay poca oferta de alquiler, hay apartamentos turísticos. Bueno, se identificaba una serie de causas. Si yo comprendo esas causas, pues seré capaz de tomar mejores decisiones, ¿vale? Entonces, como paso previo para hablar de tendencias, comprender que el diagnóstico social es un proceso de análisis donde no solo identificamos necesidades, sino que también identificamos recursos y relaciones. Recursos que no tienen que ser solo públicos, recursos personales, recursos comunitarios que muchas veces se nos olvidan. Eh, eh, ay, mm, Perdón, que me dicen que no estamos, no estabais viendo la diapositiva, disculpadme. La pantalla, eso, perfecto. Disculpad, que estaba yo compartiendo solo una ventana y no estabais viendo esta partecita. Entonces, decimos que en el diagnóstico social muchas veces nos centramos en las necesidades, se nos olvidan los recursos, y muchas veces esos recursos son recursos comunitarios. Por ejemplo, en temas de soledad no deseada, es muy importante activar recursos comunitarios frente a esa soledad no deseada, ¿vale? Y es un caso también muy claro, muy obvio, de cómo no solo hay necesidades y recursos, sino que además, como es soledad, el tema relacional pues juega un papel muy importante, ¿vale? Decimos, intentemos comprender las causas de la soledad no deseada, no quedémonos solo en el síntoma, intentemos comprender las causas, y si somos capaces de analizar las causas, pues vuelvo a insistir, como llevamos todo el día de hoy insistiendo, seremos capaces de tomar mejores decisiones, ¿vale? Dicho esto, ¿qué tipos de diagnóstico podemos hacer? Esto también es importantísimo, ¿no? Eh, Esto es muy importante. Yo os insisto, a los estudiantes de trabajo social, cuando muchas de las tutorías giran alrededor de hacer buenos diagnósticos, y muchas veces se les vuelve a olvidar, o pues en su proceso formativo. A mí me gusta mucho confrontarles frente a decir, bueno, ¿y este diagnóstico es un diagnóstico que has hecho tú solito, tú te lo guisas y tú te lo comes desde tu oficina, o tiene una parte de diagnóstico comunitario, por ejemplo, ¿vale? En esta cátedra somos fervientes defensores de los diagnósticos comunitarios, y un diagnóstico es comunitario cuando es participativo y es territorial. Eh, una pequeña parte del almuerzo de hoy ha estado relacionado con ver qué división territorial vamos a utilizar en la herramienta, por ejemplo, porque el diagnóstico tiene que ser participativo y tiene que estar conectado con los territorios de Cartagena, ¿vale? Diagnóstico institucional también. Muchas veces las instituciones, las personas que lideran servicios públicos tienen que sentarse y hacer un diagnóstico centrado en dispositivos y servicios. Es decir, bueno, los dispositivos y servicios que tengo me sirven para abordar las causas de los problemas o no. Los tengo que renovar, tengo que innovar, tengo que cambiar. Tengo que crear nuevos servicios, tengo que eliminar servicios que se están ofreciendo y no están siendo eficientes, los tengo que repensar, tengo que invertir más dinero en unos dispositivos que en otros. Hacer un buen diagnóstico institucional también es muy importante. Y por último, consolidar todo esto en un diagnóstico estratégico. Hemos comenzado diciendo que no nos tenemos que centrar solo en los árboles, sino que tenemos que intentar ver el bosque, y ese bosque lo abordamos desde un diagnóstico global que nos permita tomar decisiones y planificar en el mediano y largo plazo, ¿vale? No atender solo a las circunstancias coyunturales, que eso obviamente lo hacemos y lo hacemos muy bien, sino abrir espacios también para planificar un poco componentes más estructurales y más estratégicos, ¿vale? Los diagnósticos, y esta mañana identificando riesgos, identificando vulnerabilidades, identificando programas de prevención, como hemos hecho ahora con Jesús,
si yo toda esa información, os decía, si fuéramos capaces de recogerla, y por eso estamos creando una herramienta para recoger ese tipo de información, la consolidamos, consolidamos información de diferentes diagnósticos hechos de manera participativa, de manera comunitaria, de manera institucional, seríamos capaces de identificar tendencias, ¿vale? Y las tendencias las podemos definir de una manera muy simple como cambios sostenidos que terminan impactando las dinámicas sociales, ¿vale? Por ejemplo, eh, Mm, ha llovido mucho estos días, no es una tendencia porque ya ha dejado de llover, pero es probable que tengamos el cambio climático afecte más a los ciclos de lluvia. Eso sí puede ser una tendencia. El cambio climático sí puede ser una tendencia, ¿vale? Este caso tan mediático relacionado con el acoso escolar, pues si genera realmente una preocupación, si genera unas políticas y demás, pues tendremos una tendencia de abordamiento eficiente alrededor de los casos de bullying y acoso escolar, ¿vale? Tenemos dos ejemplos muy sencillos, que el tema de la digitalización. Fijaros que durante la pandemia empezamos a hacer reuniones virtuales, empezamos a cambiar muchos de nuestros dispositivos, conocimos Zoom, conocimos Teams, conocimos Webex, conocimos Meet, conocimos distintas aplicaciones, y ese cambio en nuestras vidas se ha terminado consolidando e impacta nuestras dinámicas sociales, ¿vale? O el tema de la soledad no deseada, que lo hemos puesto también mucho como ejemplo, ¿vale? Eh, mm, Casos individuales de soledad no deseada los atendemos, los gestionamos, les damos solución, pero cuando los cambios en los casos de soledad no deseada empiezan a ser sostenidos en el tiempo y ya no me llega un caso de soledad no deseada al mes, sino que me lleva uno a la semana y luego empieza a llegar uno cada 2 días y yo soy capaz de medirlo y detectarlo, pues la soledad no deseada empieza a ser una dinámica social y empieza a convertirse en una tendencia social, ¿vale? Este tema de identificar grandes tendencias. ¿Listo? Eh, para identificar tendencias es muy importante que tengamos los datos, que tengamos datos. Por ejemplo, decimos, no sé, abandono escolar, tasa de abandono escolar de los 10 últimos años. Estábamos en el 10% y hoy seguimos en el 10%. Vale, pues el dato no se ha movido, algo estaremos haciendo bien, o a lo mejor es por la propia inercia. Pero es muy importante tener los datos. Este ejercicio quizás no lo hemos hecho hasta ahora, por eso necesitábamos un espacio específico. Al ejercicio de diagnóstico que hemos hecho esta mañana de riesgos, vulnerabilidades, alertas de detección temprana y diagnóstico que hemos hecho esta tarde con Jesús, yo os invitaría a que le intentéis poner datos. Hemos dicho un riesgo de acceso a la vivienda. Pongámosle datos. ¿Cómo ha evolucionado el precio del metro cuadrado en alquiler en Cartagena? ¿Cómo ha evolucionado la superficie de viviendas disponibles? La soledad no deseada, ¿cuántas personas están en programas de soledad no deseada? ¿Cuántas personas han manifestado el tema? ¿Cuántas ONGs se están dedicando al tema de soledad no deseada? ¿Vale? Intentemos a todo el trabajo que hemos hecho hoy ponerle datos, sumémosle datos. Hoy en Internet tenemos una gran disponibilidad de datos, es muy fácil el acceso a la información, entonces intentemos ponerle datos. Pero una vez que tengamos los datos puestos, hay que analizarlos. Y esto es muy importante. Las herramientas con las que vamos a trabajar en la cátedra, y os llegarán en algún momento, van a seguir un poco estos pasos. Vamos a intentar de manera colectiva, contando con vosotros, y os invito a que los ejercicios que estamos haciendo hoy los guardemos, vamos a recopilar datos organizados por temas y por sectores. Daros cuenta que la organización por temas y por sectores, los que estamos en lo social lo hacemos casi de manera natural. Las compañeras que trabajaban en educación se han sentado juntas, las compañeras que trabajaban en vivienda se han sentado juntas, los que estaban atendiendo familias estaban separados, se han terminado sentando juntos. Entonces, pues todos los datos y toda la información que vamos a tener la vamos a comenzar a organizar por temas y por sectores, ¿vale? Una vez que tengamos esa información identificada por temas y por sectores, también quizás por territorios, vamos a intentar ver patrones, excepciones y ausencias, ¿vale? Me ha gustado mucho la compañera anterior que nos decía, al hablar del tema de adicciones, decía, tenemos que tener en cuenta en el nivel macro el tema de las jornadas laborales, ¿vale? Hay un patrón que es de adolescentes que están desarrollando algún tipo de adicción y yo tengo el dato.
pero rasco un poco en ese dato y digo, anda, mira, pues el patrón es que los niños y niñas y adolescentes que están entrando en programas de prevención de adicciones siguen un patrón similar. Muchos de ellos, sus padres tienen jornadas de trabajo muy largas y no comparten tiempo de calidad. Excepciones, también se pueden identificar excepciones y ausencias, qué datos o qué fenómenos esperamos encontrar y luego al final pues no los encontramos. Entonces tenemos los datos, con esos datos los organizamos por temas y sectores y luego identificamos patrones, excepciones y ausencias. Con esos patrones, excepciones y ausencias hacemos hipótesis de cambio de tendencia. Adicciones en jóvenes y adolescentes causada por no compartir espacios de calidad en familia. Hipótesis. Si no tomamos cartas en el asunto, puede ir el tema peor. Nuestras dinámicas sociales y de horarios laborales a lo mejor no van a cambiar. Entonces, pues bueno, si al final la tendencia va a ser que cada vez va a haber más adolescentes y jóvenes en situación de riesgo de desarrollar una adicción porque no comparten espacios con su familia, pues a lo mejor está bien que hagamos un programa de prevención de ocio saludable, por ejemplo, que reforcemos los programas de ocio cultural, que había dicho también esta compañera, ¿vale? Que fue un ejemplo muy bueno que tocaba muchos de estos temas. Una vez que tenemos nuestra hipótesis de cambio o tendencia, hay que contrastarla con los actores del territorio. En este caso, si los datos me dicen que hay cada vez más jóvenes que desarrollan adicciones y el patrón es que son jóvenes que comparten poco tiempo en familia y poco tiempo al aire libre, pues a lo mejor esa hipótesis de jóvenes y adolescentes que están desarrollando nuevas adicciones, le tengo que preguntar a los propios jóvenes qué opinan de eso. Decir, oye, vosotros si pensáis que esta hipótesis, que esta tendencia es correcta, ¿qué opinan sus profesores? ¿Qué opinan los compañeros? ¿Qué opinan en los servicios de salud? Por ejemplo, yo digo, tenemos una hipótesis de adicción a pantallas. Pues a lo mejor una forma muy interesante de contrastar esa adicción de adicción a pantallas es consultar a las ópticas y a los servicios de salud. Oye, hay adicción a pantallas. Los jóvenes se dejan los ojos y las pestañas conectados a dispositivos. Se están vendiendo además más gafas. Ese sería un contraste con los actores del territorio. Están llegando a los servicios de salud más problemas en la vista. Si todo eso coincide, pues tenemos una tendencia fuerte que tenemos que identificar y que tenemos que trabajar, ¿vale? Una vez que los datos los he convertido en patrones y he hecho mis hipótesis y mis tendencias y las he contrastado, pues me tengo que poner a trabajar. Recordemos que todo esto no es un ejercicio de escribirlo y de contarlo muy bonito, no, esto me tiene que llamar a la acción. Entonces, si yo tengo problemas de adicción a pantallas en jóvenes porque comparten pocos espacios con familia y amigos, o los espacios que comparten no son de calidad y prefieren estar en casa mirando el móvil, y esa hipótesis el territorio me la valida, pues yo tendré que empezar a actuar sobre eso. Tendré que ver prioridades, espacios de ocio saludable, prioridades, formación en adicciones a dispositivos digitales, prioridades, un plan de ocio juvenil y de ocio en adolescentes, prioridades, detección temprana, prioridades, formación a docentes para que sepan manejar estos temas en clase, lo que sea, ¿vale? Entonces, al final tenemos, cojo los datos, esos datos los organizo por temas y sectores, identifico patrones, esos patrones me llevan a formular hipótesis y esas hipótesis se terminan convirtiendo en tendencias, esas tendencias las contrasto con los actores del territorio y si los actores del territorio validan mi tendencia, ya tengo carnecita para ponerme a trabajar, ¿vale? Pasa un poco con lo mismo, con la soledad no deseada. Yo tengo datos relacionados con la soledad no deseada, patrones, un patrón es la pirámide poblacional como está evolucionando en España, un patrón es cómo cada vez va a haber más personas mayores viviendo solas, cómo va a haber cada vez personas mayores viviendo solas en edificios que cada vez van a siendo más antiguos, y bueno, pues va a haber una tendencia fuerte a que la soledad no deseada va a aumentar en los próximos años. Pregunto a servicios sociales, pregunto a los clubs de mayores de Cartagena, pregunto a las personas que están en teleasistencia, pregunto a las personas de ayuda a domicilio, pregunto en los centros de día,
contrasto mis hipótesis y me dicen que sí, que efectivamente la soledad no deseada es una tendencia en Cartagena en el año 2025. Pues ya que no me puedo quedar ahí, nuestro objetivo no es llegar ahí. Ese es el primer paso casi. Una vez que ya tengo identificada la tendencia, me tengo que poner a trabajar en definir prioridades y en definir líneas de acción. ¿Vale? Entonces, este es un poco el circuito que estamos trabajando desde la cátedra, que vamos a trabajar con vosotros y vosotras. Yo insisto, todo lo que estamos trabajando hoy, no lo perdáis, no lo dejéis muy lejos, porque lo vamos a seguir utilizando y lo vamos a seguir trabajando con. ¿Qué fuentes? Decimos que es muy importante tener datos. ¿Qué fuentes de información utilizo yo para definir esas tendencias? Entonces, por ejemplo, datos cuantitativos, los datos del padrón, encuestas, censos, registros, estadísticas de mis informes de intervención social, estadísticas de las memorias que hacemos anualmente los directores de servicios, los directores de zonas. Al final, hay mucha información y como decimos, por medios digitales ya es más sencillo conseguirla, es más sencillo también analizarla, ¿vale? Y estas estadísticas, pues al final nos sirven para comparar, para ver tendencias estadísticas y tendencias comparativas. El año pasado se atendió en servicios de salud a 120 jóvenes por problemas en la vista por adicción a pantallas. Este año estamos en abril y ya se han atendido a otros 120. Tendencia, la adicción a pantallas va en aumento, cuidado, ¿vale? Luego, además, tenemos fuentes cualitativas, entrevistas, grupos focales, grupos de expertos, la observación, es muy interesante la observación. Muchas veces yo soy un fanático de la observación participante y no participante. Muchas de las tendencias y de los casos que hemos visto hoy, yo os invito a que los complementemos con ejercicios de observación. Eh, Tenemos absentismo escolar, qué bonito ir a ver el momento de llegada de los niños, niñas y adolescentes a los colegios y el momento de recogida. Los papás van o no van a buscar a los niños, van o no van a dejar a los niños. ¿Cómo llegan esos niños? ¿Esos niños llegan desayunados o no? ¿Llegan contentos o no? ¿Llegan puntuales o no? ¿Llegan tarde o llegan bien? Eh, Eso no lo puedo hacer si no tengo una observación pues, desde el punto de vista cualitativo. ¿Vale? Muy importante porque esto nos permite analizar desde un punto de vista narrativo. Los datos, yo puedo comparar fríos datos o yo puedo comparar narrativas, ¿vale? Por ejemplo, yo hago entrevistas a auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y hago una muestra y entrevisto a 10 auxiliares de servicio a domicilio y les pregunto por temas de soledad no deseada. Y ellas en las entrevistas, hombre, la entrevista, si fuera una encuesta, si fuera cuantitativa, yo diría, ¿ha identificado usted casos de soledad no deseada? Sí, no. El 90% de las auxiliares de ayuda a domicilio han identificado casos de soledad no deseada. Ahí tengo el dato, pero bueno, pero ¿qué pasa con ese dato? ¿Por qué? Señor auxiliar de servicio de ayuda a domicilio, ¿por qué cree usted que será la soledad no deseada? ¿En qué perfiles? ¿En adultos de qué edad? Bueno, en qué circunstancias, en qué situaciones, en qué época del año, me permite construir una narrativa colectiva alrededor de la soledad no deseada, ¿vale? Y luego hay otro espacio que a mí me encanta, que mezcla lo cuantitativo y lo cualitativo, que son fuentes participativas, ¿vale? Mesas vecinales, diagnósticos vecinales, mapas sociales. Tenemos pues una gran cantidad de ejercicios colectivos y relacionales de análisis de información, ¿vale? Por ejemplo, no descartemos, nosotros vamos a lanzar una herramienta que va a tener una parte cuantitativa muy fuerte, que luego va a tener además una parte cualitativa de complemento, y lo ideal y lo perfecto sería que todo se termine en ejercicios también de diagnóstico participativo. Muchas de las personas que están en el grupo motor de la cátedra, yo estoy seguro que si yo les digo hoy fríamente, vamos a hacer una encuesta, dirán, joder, otra encuesta más. Y vamos a hacer unas entrevistas, pues otras entrevistas más. Pues esto estamos como muy acostumbrados, ¿no? Pues oye, pues mira, vamos a juntarnos y vamos a hacer un diagnóstico vecinal, vamos a hacer un mapa de riesgos de manera colaborativa. Entonces, esta parte de información participativa yo creo que también es muy importante. Es muy bonito, es donde uno más se divierte y donde se obtiene información muchas veces de mucha calidad. ¿Listo? Entonces, fuentes de información para analizar las tendencias.
Métodos para analizar estas tendencias. Esto, no me puedo extender mucho, me encantaría extenderme mucho, no, muchísimo, porque estos son estos temas cuantitativos y cualitativos y de investigación son los que a mí me gustan, en los que me siento muy cómodo, pero vamos a poner algunos ejemplos. Comparación temporal, yo creo que es intuitivamente el que más fácil podemos identificar. Yo tengo indicadores, yo tengo datos y mido cómo han variado de año en año. Puedo tener, por ejemplo, el tema de la interculturalidad es una tendencia, vale, pues voy a coger datos de número de extranjeros y porcentaje de población extranjera que reside en Cartagena y voy a comparar la evolución en los últimos 5, en los últimos 10 y en los últimos 15 años, ¿vale? En esta comparación me permite identificar nuevos fenómenos, pues a lo largo del tiempo, y ahí yo pongo la línea antes y después de la pandemia, antes y después de un caso mediático, antes y después de la aprobación de un nuevo plan para abordar una problemática social, antes o después de la puesta en marcha de un servicio, por ejemplo. Entonces, imaginémonos soledad no deseada. Digo, oye, el tema de soledad no deseada, ¿qué datos podemos tener ahí? A ver, número de personas mayores que asisten a centros de día. ¿Tenemos datos de los últimos 10 años? Vamos a compararlos. Y vamos a compararlos y vamos a intentar ver qué tendencia han seguido. ¿Vale? Además de la comparación a lo largo del tiempo, tenemos la comparación territorial, disculpe, la comparación territorial. No solo comparo años, sino que comparo zonas. Puede haber barrios donde la soledad no deseada no tiene mucha incidencia y barrios donde sí. Puede haber barrios donde el acoso escolar o el abandono escolar puede tener más incidencia y barrios en los que no. Puede haber zonas donde hay situaciones de adicciones y zonas en las que hay menos, ¿vale? Y esta comparación territorial nos da muchísimo juego. La compañera que comentaba antes en el ejercicio de prevención, el tema de adicciones en adolescentes, ella me ha encantado adolescentes y jóvenes, ya decía entre 12 y 24 años, me parece recordar, y me parece súper acertado que trabaje la prevención en adicciones en ese espacio de tiempo, entre los 12 y los 24 años. Pues a lo mejor, si nos sentamos con una compañera que está trabajando temas de adicciones y levantamos información cuantitativa y cualitativa de los diferentes barrios, podemos ver que hay barrios donde hay más adicción a las pantallas. Pues a lo mejor hay más adicción a las pantallas porque en ese barrio hay menos recursos de ocio, hay menos espacios verdes, a lo mejor hay más población juvenil también, ¿vale? Entonces, más población juvenil con menos espacios verdes en un territorio y en otros territorios no identifico eso, pues en ese territorio tengo una vulnerabilidad, tengo que prevenirla, tengo que afrontarla, tengo que trabajar, ¿vale? Y luego algo que a mí me encanta a la hora de analizar tendencias, que es cruzar indicadores, ¿vale? Entonces, comparo a lo largo del tiempo, comparo con el paso del tiempo cómo se mueven los indicadores, comparo indicadores entre territorios, pero luego comparo indicadores entre sí. Por ejemplo, estos son unos ejemplos muy sencillos y os invito a que por favor, si los queréis compartir en el chat, maravilloso, si no, por favor, pensar qué cruce de indicadores podréis hacer vosotros. Por ejemplo, si yo tengo indicadores por barrio de desempleo e indicadores por barrio de salud mental, es muy importante que yo cruce esos datos. Que, hombre, ¿y será que donde hay más desempleo hay más problemas de salud mental? ¿O será que donde hay más problemas de salud mental hay más desempleo? Pues a lo mejor puede haber barrios donde coincide que hay altísimo desempleo y altas tasas de afectación en temas de salud mental. Pues yo puedo decir que esas son zonas de alta presión psicosocial donde debo intervenir de manera urgente y prioritaria. Cruzo datos, ¿vale? El tema las compañeras que estaban en los programas de acompañamiento en institutos y colegios. Bueno, identifico que las tasas de absentismo escolar están en aumento y además mis compañeras de servicios sociales me dicen que en estas zonas están identificando un aumento de conflictos familiares. Pues señal de alerta. Aquí algo está pasando. Nuestros jóvenes y nuestros adolescentes están dejando de ir al colegio y además están teniendo más conflictos familiares. Ahí tenemos que intervenir. Tenemos que sentarnos, tenemos que analizar cómo se conjugan esos datos. ¿Vale?
Con la herramienta que vamos a utilizar, vamos a tener por zonas datos de hoy, datos de tendencias, riesgos, buenas prácticas, vamos a preguntar también por buenas prácticas y al final vamos a ver, imaginaros, vamos a ponernos en el peor escenario. El peor escenario puede ser una zona donde haya muchos riesgos, muchas vulnerabilidades, no haya programas de prevención y además haya tendencias negativas. Esta sería la parte más triste. Estaríamos, nos cortamos las venas o nos las dejamos largas. Pues estamos en una situación penosa, en una zona, un barrio donde ocurra todo lo malo. Vamos a ver qué sería lo contrario, ¿no? Una zona donde no se están identificando riesgos, donde los datos me hablan de tendencias positivas, donde además hay programas de prevención y donde se está trabajando muy bien. Esos serían como los dos extremos. Entre la zona y el barrio perfecto y la zona y el barrio con todos los problemas, hay una gran escala de grises en las que nos tenemos que mover. Pues vamos a intentar, en colaboración con vosotros y vosotras, pintar y definir esos grises, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepamos que vamos a analizar tendencias, que vamos a hacer comparaciones temporales, que vamos a hacer comparaciones territoriales y que además vamos a hacer cruces de indicadores. Había una compañera esta mañana que estaba trabajando temas de movilidad sostenible en Cartagena. Sabemos que este es un tema que la ciudad se va a promover, se han presentado proyectos, es un tema fuerte que se está moviendo mucho. Súper importante, os lo pondría casi como tarea, que poquito a poco os vayáis reuniendo con esta compañera. Ella lo ha identificado muy bien. Sus primeras palabras han sido: yo estoy identificando riesgos transversales. Dice, claro, tus indicadores de movilidad y tus indicadores de movilidad sostenible, es muy bueno que los crucemos con los indicadores escolares. ¿Será que hay más absentismo escolar en aquellos colegios que están peor comunicados por transporte público? Pues una pregunta súper interesante. Soledad no deseada, ocio en mayores. ¿Será que participan menos los mayores en programas de ocio? ¿O será que los clubes de mayores, donde hay menos participación, además son los que están peor conectados por transporte público? Tenemos que empezar a cruzar esos datos, ¿vale? Tema de vivienda. ¿Será que hay zonas donde no hay vivienda y donde además no hay conexión? ¿O será que tenemos que crear nuevas viviendas en zonas mejor conectadas por transporte público? Este tema de movilidad sostenible, muy importante, de verdad, muy recomendado que los indicadores que vaya fomentando y que vaya trabajando la compañera seamos capaces de cruzarlos con nuestras tendencias, ¿vale? Los compañeros que venían de otros municipios, de otras pedanías, muy importante también que crucen esos indicadores, ¿vale? Que crucen indicadores demográficos, con indicadores sociales, con indicadores educativos, con indicadores del punto de vista de la salud. Y seguro que ahí vamos a tener, pues digamos, una información muy valiosa para consolidar tendencias. Os vuelvo a poner el tema de la adicción a pantallas. Hay una zona donde desde el colegio me dicen que está ocurriendo más absentismo escolar. Vale. Y las compañeras de servicios sociales me dicen que hay más conflictividad familiar. Vale. Y las compañeras del sector sanitario me dicen que están atendiendo más problemas de visión. Y las ópticas se están hinchando a vender gafas porque nuestros jóvenes están dejando las pestañas frente a la pantalla. Vale. Pues yo con eso puedo montar una tendencia y sobre esa tendencia intervenir. Adicción creciente en jóvenes y adolescentes a pantallas. Tendencia identificada, claramente identificada de manera participativa. Me lo dicen los datos, me lo dicen las personas con las que hablo, me lo dicen los datos cuantitativos, me lo dicen los datos cualitativos. Esta tendencia es clara y recuerden, ahí no termina nuestro trabajo, ahí empieza. Una vez tenemos identificada la tendencia, venga, diseñemos programas de prevención, programas de atención directa. ¿Cómo queremos que evolucione esta tendencia en los próximos años? ¿Cómo nos vamos a manejar para intentar cerrar a lo mejor esas brechas? ¿Vale? Entonces, así vamos a analizar los datos cuantitativos y cualitativos para consolidarlos en tendencias. Validar los diagnósticos con el territorio. Esto es súper importante. Imaginémonos que yo ya he hecho tengo identificadas mis tendencias. Soledad no deseada, adicción a pantallas, absentismo escolar. Vamos a coger esos tres. Bueno,
¿por qué hay que validarlo? Porque muchas veces los datos sin tener un contexto pues me pueden llevar al engaño, ¿sí? Yo puedo decir, en este barrio empieza a ver, me puedo equivocar de una manera muy burda, lo voy a hacer así. En este barrio, en estos colegios de este barrio está subiendo el absentismo escolar porque los jóvenes están adictos a pantallas y se quedan por la noche jugando y además no tienen relación con sus abuelos con los que podían compartir espacios de ocio y relación. Estoy matando ahí tres pájaros de un tiro. Pero a lo mejor yo valido con los profesores del colegio y me dicen, no, hombre, no. Si aquel absentismo no es por eso. Si aquí el tema de pantalla lo tenemos súper controlado, hombre. No, no estás exagerado con el tema. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es X. Que yo qué sé, que no tenemos acceso a fácil transporte público y muchos de nuestros estudiantes llegan tarde y como llegan tarde, pues ya total no entran. ¿Vale? Entonces es muy importante que me diagnósticos, mis tendencias identificadas, yo las valide con el contexto, que no me deje engañar por los datos, sino que busque la mejor interpretación posible a esos datos. ¿Vale? Hay muchas formas de validar a través de procesos de escucha comunitaria y aquí nos sirven los medios digitales, devolviendo la información. Yo estoy seguro que cuando tengamos estos primeros resultados de la herramienta, vamos a hacer espacios de devolución de resultados. Vamos a contar, pues, esto es lo que nos dice la herramienta, estos son los datos que hemos obtenido. ¿Vale? Estas son las tendencias que hemos identificado. En esos espacios de devolución de información y de diálogo de saberes, a mí me encanta llamarlo así, pues nos ponemos a dialogar sobre los datos y las tendencias e intentamos buscar entre todos las mejores definiciones. Talleres y grupos de expertos. Yo a ustedes les considero expertos. Yo sí, si en el momento de escribir los informes de la cátedra vamos a hablar de algún tema de educación, pues a mí me gustaría tener un espacio compartido con los profesionales de educación, por lo menos con las personas de educación que están en el grupo motor de la cátedra, que creo que es muy importante, para validar lo que nos dicen los datos, lo que nos dicen las tendencias con lo que estamos viviendo en el día a día. Ustedes son expertos y son expertos validadores de las tendencias que emerjan después de aplicarlas. ¿Por qué es tan importante validar los diagnósticos? Pues porque nos da más calidad, más calidad a lo que estamos diciendo, más profundidad, si lo queremos ver así, más complejidad, no quedamos en un diagnóstico simple, en una tendencia simple, podemos desarrollarla mucho más, nos da legitimidad. Fijaros que yo podría decir, pues mira, desde mi escritorio he identificado estas tendencias sociales en Cartagena yo solito. Me he descargado los periódicos locales de Cartagena y yo solito he sido capaz de identificar estas tendencias. Vete entonces a ver este que ha leído en los periódicos, qué periódicos ha cogido, en qué época, cómo los ha analizado. Tal. No, 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 no. Eso es muy diferente a decir esta persona o este equipo de trabajo ha venido, ha conocido, se ha reunido, nos ha hecho una encuesta, ha hecho unos cursos focales, nos legitima al final las conclusiones a las que lleguemos. Y al final también esto genera implicación. Yo creo, espero y les invito a que ustedes se impliquen en el desarrollo de esta cátedra y en el desarrollo de los diferentes proyectos y de las diferentes actividades que puede haber en esta cátedra. Si, por ejemplo, empieza a haber actividades relacionadas con la prevención de adicciones, y estamos hablando de riesgos y hoy hemos hablado de prevención y hemos hablado de detección temprana, pues cuando haya actividades relacionadas con estos temas, implíquense, porque al final, pues esto forma parte, ¿no? del trabajo que estamos haciendo. Vamos a pensar, vamos ya casi, bueno, nos queda, yo creo que no nos vamos a alargar, a lo mejor hasta exactamente las 8, a lo mejor podemos terminar un poquito antes, pero os invito a pensar, y vamos a pensar en tres vías, son tres preguntas. ¿Qué tendencias habéis detectado en vuestras zonas o en vuestro sector? ¿Con qué datos podríais sustentar esa tendencia? ¿Y cómo contrastaríais esa tendencia? ¿Vale? Os invito a pensar, vamos a dejar si queréis, nada, 10 minutitos. Pensemos estas tres preguntas.
Hemos dicho que tenemos un riesgo de vivienda, que tenemos un riesgo en movilidad sostenible, que tenemos un riesgo en transporte público, que tenemos un riesgo en delincuencia juvenil, que tenemos un riesgo en ausentismo. Perdonad que yo a veces digo ausentismo porque he vivido mucho tiempo en Colombia y allí se dice más ausentismo que absentismo. Yo juego ahí muchas veces con las dos palabras. Tenemos un riesgo de soledad no deseada. Tenemos, al final, vamos a ver con toda esta información que hemos trabajado, qué tendencias hemos podido identificar, pero no vamos a enumerar solo la tendencia. Yo os invito a que en 10 minutitos seamos capaces de enunciar una tendencia con un dato que la sustente y con una forma de contrastar ese dato. ¿Vale? Os pongo un ejemplo muy bobo. Tendencia, soledad no deseada. Dato que lo sustenta. Porcentaje, me tendría que parar a buscarlo, porcentaje de personas mayores que están en lista de espera en los centros de día. ¿Cómo lo contrastaría? Con servicios sociales y con las compañeras de los clubes de mayores. ¿Vale? Pues, tendencia, ¿con qué dato la sustento? ¿Con quién lo contrastaría? Dejamos 10 minutos y abrimos un poquito de espacio de intervención. Si lo queréis decir a viva voz, maravilloso. Si no, por favor, espero una lluvia de tendencias en el chat. ¿Vale? Os invito, estamos ahora mismo 55 personas conectadas. Yo esperaría 54, porque a lo mejor alguien se puede despistar, pero vamos, me encantaría ver ese chat lleno de una tendencia con datos que la soporten y con estrategias para corroborar. ¿Vale? Dejamos 10 minutitos, lo podéis escribir y yo lo reviso en el chat, o damos también palabras a viva voz, que sería maravilloso. Paramos aquí estos 10 minutitos para dejaros trabajar y retomamos. Muchas gracias. ¿Ya? Ay, que yo le he dado a silenciar, puede ser. ¿Tú oyes algo?
Y sigue grabando porque no habíamos... Perfecto. Muchas gracias. Disculpar que estábamos aquí comentando que Teams es la primera vez que se nos queda parado en la historia desde la pandemia. Pues oye, se ha quedado ahí pensando, no avanzaba, ya ha vuelto. Disculpar este pequeño lapsus. Y aprovecho para hacer una pequeña cuña publicitaria, una información muy importante. Os habrá llegado a lo mejor por otros medios, pero mañana en el programa aparece que la conferencia que tenemos por la mañana, el espacio que tenemos con Ángel de Juanas, aparece que es virtual porque él se va a conectar de manera virtual. Pero aquí está la sala abierta y os esperamos aquí de manera presencial. El que es virtual es el ponente, no los asistentes, ¿vale? Igual que hoy hay personas que se están conectando de organizaciones sociales de manera virtual, no pasa nada, pero en principio las personas que han venido hoy las esperamos también mañana. Hay nuevas personas que se puedan incorporar y el viernes también es presencial. Y bueno, pues digamos, la cátedra se desarrolla de manera presencial. En ese caso, si veis el programa, el que es virtual es el ponente, como pasó ahora con Jesús también, que se conecta. El que es virtual, ese virtual hace referencia al ponente, no al espacio, ¿vale? Bueno. Os agradezco mucho. Le estaba pidiendo al compañero que me grabe el chat porque habéis hecho unas identificaciones de tendencias pues maravillosas, ¿vale? Voy a compartir algunas, permitirme que lo tengo aquí abierto. Y a ver si nos diera tiempo, aunque sea de manera un poquito rápida, a ver todas. Aquí tenemos. Perfecto. Mirad, Francisca nos comentaba al principio, por ejemplo, una tendencia, aumento de situaciones de autolisis, tentativas de suicidio en población joven. Dato, aumento en las notificaciones de policía local y de centros escolares. ¿Cómo lo puedo validar? Pues comprobando con la valoración profesional de cada caso, o sea, al final el trabajador social, el profesional sanitario, la psicóloga, el policía que ha atendido esa situación, valida que esos datos sí tienen sentido con lo que están viendo en la calle y en la vida real. Así que maravilloso. Francisca nos dice también se puede revisar comparando las notificaciones de lesiones y autólisis que se recibieron antes y después de la pandemia. Perfecto. Son soles, nos dice tendencia, violencia vicaria. El dato con el que lo puedo sustentar, el aumento de asesinatos, homicidios de hijos menores de edad, y lo puedo contrastar con datos estadísticos que aportan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Vale? Yo aquí, pues nada, simplemente por aumento de asesinatos, homicidios o aumento de denuncias por lesiones, aumento de denuncias por malos tratos. También podríamos meter ahí ese matiz. Antonia, también un poco en esta línea, autolesiones en adolescentes. Y fijaos qué interesante. Esta puede ser una tendencia desde otro dato. Se puede identificar esta tendencia desde el aumento de detección en los centros educativos por parte de tutores o del departamento de orientación. Y lo puedo contrastar con los datos de menores atendidos en los centros de salud mental. Si yo saco la estadística de los colegios y centros educativos y he tenido 100 denuncias de tutores por autolesiones o 100 alertas de tutores por autolesiones y en los centros de salud mental he tenido 98, me tengo que poner las pilas porque tengo un problema grave. Tengo un dato fuerte que me lo están corroborando dos fuentes diferentes. Es una tendencia que la estaría contrastando. Carmen Cueto nos decía una tendencia, compra y uso de dispositivos móviles a niños y niñas en edades cada vez más tempranas. El dato, fijaos, aquí tenemos estadísticas que son muy accesibles, ventas de móviles y altas de Internet en los hogares y datos que maneja sobre estas adicciones la Asociación Española de Pediatría, por ejemplo. Y yo luego puedo contrastarlo con los padres que acceden a programas de prevención y han comprado a sus hijos estos dispositivos si son menores de 12 años. Puedo comparar esos datos con los informes de las AMPAs, con los informes de las enfermeras escolares. Tengo una tendencia que yo creo que es probable, tengo unos datos que la sustentan y con eso me voy a compararlo y hacer el ejercicio comparativo sobre el terreno. Antonia Esteban nos dice soledad en jóvenes, nuevas adicciones comportamentales, pérdida del sentido de la vida, distimia, depresión y estados de ansiedad exagerados. Ahí la tendencia la podríamos resumir en problemas de salud mental crecientes en la población joven, ¿vale? Y Antonia nos decía, creo que lo ponía un poco para allí, claro, el dato puede ser en los conflictos que nos confirman los orientadores en los institutos, el dato que están manejando los orientadores en los institutos, ¿vale?
Georgina nos dice tendencia, soledad en mayores, y fijaos, este matiz me encanta, soledad en mayores en zonas rurales, ¿vale? Con esa especificidad. Hablamos de soledad en mayores, pero además soledad no deseada en mayores en zonas rurales. ¿Con qué dato lo sustenta Georgina? Nos lo pone un poquito más abajo, con el incremento del número de solicitudes de dispositivos de teleasistencia, ¿vale? ¿Cómo lo podría valorar? Con los trabajadores sociales, además del centro de salud, y con los miembros de las asociaciones de vecinos. Yo tengo esa tendencia a soledad no deseada en mayores de zonas rurales. Tengo un dato que es que los servicios de teleasistencia son cada vez mayores y luego tengo la posibilidad de validarlo con trabajadores sociales de los centros de salud o con las asociaciones de vecinos, ¿vale? Fijaos, este que nos comparte Adelaida me gusta mucho porque dice, fijaos qué matiz tan bonito va a haber aquí al final. Dice, tendencia, migración de alumnado de secundaria a centros educativos fuera de sus barrios. Quizás esto es una tendencia que está ocurriendo. Insisto en esto de quizás, ahora vamos a ver por qué. Nuestros jóvenes se matriculan en institutos fuera de sus barrios. ¿Qué datos? Pues puedo cruzar el dato del número de matrículas con la procedencia de los estudiantes y puedo saber cuántos estudiantes se están matriculando en institutos que no les correspondería por su zona geográfica, ¿vale? Y lo debo contrastar con años anteriores. Y esto es lo interesante, Adelaida nos dice, ojo, no es una tendencia real, no la hemos contrastado, nos quedaría contrastarla, te quedaría tener los datos reales y una vez tengamos esos datos, oye, pues parece que esta tendencia que nos dice la compañera sí tiene sentido. Venga, pues vamos a contrastarla con los institutos, vamos a contrastarla con la familia y vamos a contrastarla con los mismos jóvenes, ¿vale? Mar nos dice, tendencia, aumento de problemas de conducta escolares, otro matiz súper bonito, cada vez a edades más tempranas. Me encanta, por favor. Estas tendencias combinadas, a lo mejor lo podía haber añadido en la presentación, pero por no alargarnos. Soledad no deseada es una tendencia, soledad no deseada en zonas rurales es una tendencia mejor definida. Aumento de problemas de conducta en escolares es una tendencia, aumento de de problemas de conducta en escolares cada vez a edades más tempranas es una tendencia mejor definida, más detallada. Genial. Datos que me pueden corroborar esta tendencia. Amonestaciones y partes puestos por los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria. Consultas y solicitudes a salud mental y al equipo de convivencia de la Dirección General de Atención a la Diversidad. Perfecto. Esta tendencia, además, ¿cómo la podría corroborar? Con este cruce de datos que nos dice la compañera, que nos dice Mar, y además entrevistando a los orientadores de los centros, entrevistando a las familias, entrevistando a los propios docentes, ¿vale? Porque al final los problemas de conducta se dan en el aula. Así que genial, maravilloso. Manoli, adicción a las pantallas en jóvenes y adolescentes. Datos, estudios a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local por parte de la Consejería de Sanidad. ¿Cómo contrastarlo? Consultando a profesionales de centros educativos, de salud, informes especializados. Hoy, mira, aquí aparece consultando también datos de las universidades. Esto me encanta. Y de otras ONGs. Esto es genial. Decir, oye, yo tengo identificada esta tendencia, tengo mis datos, a lo mejor hay por ahí algún profesor que está trabajando estos temas, le voy a consultar, voy a intentar contrastar con él. Y a lo mejor, si yo estoy en el ámbito educativo, voy a cruzar datos con otras ONGs que estén también en el ámbito educativo. Genial, maravilloso. De verdad, muy, 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 muy bien. Es un gusto, oye. Esto no ha sido una lluvia de tendencias, esto ha sido un huracán de tendencias. Una maravilla. Yolanda García nos dice, tendencia, dificultad de encontrar vivienda, de mantener una vivienda con los ingresos de la unidad familiar con un solo salario base. Datos. Por ejemplo, aumento de pisos ocupados, aumento en el impago de los alquileres, aumento de deudas hipotecarias, aumento en procesos de lanzamiento, aumento del precio de la vivienda alquilada, aumento del nivel de las hipotecas. ¿Cómo lo contrasto? Con los datos de inmuebles disponibles, según zona geográfica, el proceso de nuevos lanzamientos, comparar el nivel de renta y el acceso a familias. Espectacular. Esta definición que ha hecho nuestra compañera Yolanda es súper detallada y lo que os digo, cuanto más detallamos la tendencia, cuanto más detallamos el dato y cuanto más detallamos el contraste, pues mejor información y información de más calidad tenemos para luego tomar decisiones. Espectacular. María Ángeles, tendencia, frecuente absentismo de un determinado instituto del municipio.
Posible dato, falta de control parental desde la infancia. Se contrastaría con técnicos de concejalía responsables del programa de asentismo escolar y luego con servicios sociales. Perfecto. María José Rojo, aumento de demanda de actividades por parte de las personas mayores. Ahí está, esta es maravillosa. Estamos hablando de soledad no deseada. Joder, mira, acabamos de hacer un gran descubrimiento y vamos a cerrar la tarde por todo lo alto. A lo mejor una tendencia no es solo la soledad no deseada, que también. A lo mejor una tendencia es el ocio activo para mayores. Eso puede ser una tendencia social que se esté consolidando. ¿Qué datos tenemos? Pues que en los clubes de mayores está aumentando el número de solicitudes, que además está aumentando la asistencia a las actividades, que además hay personas mayores que se están quedando fuera y no pueden participar porque no tienen plaza. Imaginemos. ¿Cómo contrastarlo? Entrevistando a los presidentes de los clubes de mayores, entrevistando a las dinamizadoras de los clubes de mayores y viendo si esa tendencia se consolida. Si queréis, este es un broche de oro, porque al final hemos puesto todo el rato de ejemplo con los mayores la soledad no deseada, la tendencia a la soledad no deseada. Hemos visto la soledad no deseada en zonas rurales como un matiz súper interesante en esa tendencia general. Y ahora hay otra tendencia expresada como la otra cara de la moneda. Además de tener mayores que cada vez están más solos, tenemos mayores que cada vez quieren participar en más actividades. Pues es como la tormenta perfecta para sentarnos a hacer un plan de prevención y hacer un plan de intervención. Si tuviéramos aquí sobre la mesa los datos reales y tuviéramos el tiempo para hacer esas contrastaciones, yo estoy seguro que en ese proceso tendríamos un programa maravilloso de Cartagena contra la soledad no deseada en zona urbana y en zona rural, y Cartagena por una vejez activa. Joder, es que ya le tenemos hasta puesto el título. Entonces, si esto hemos sido capaces de hacerlo en 23 minutos que ha durado este espacio, ¿qué no seremos capaces de hacer si estas dinámicas y estos conceptos los aplicamos día a día en esos 10 minutos en una reunión? Sí me gustaría terminar con esto. Evaluación de riesgos, evaluación de alertas, detección temprana, prevención y tendencia. Cojamos el hábito de dedicarle en nuestras reuniones de coordinación de equipo 5, 10 minutitos. Hablemos de nuevos riesgos, hablemos de tendencias que se están consolidando, hablemos de detección temprana, hablemos de prevención y vamos sembrando espacios de innovación y de nuevos proyectos y programas en los servicios sociales. ¿Vale? No sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario, alguien que quizás quiera intervenir pues de manera hablada. ¿No? Bueno, ya estamos cansados, pero ha sido un día súper productivo. Estamos cansados no porque haya sido aburrido, ¿eh? Yo me he divertido mucho, habéis hecho unos aportes espectaculares. Yo me voy a copiar el chat, os recomiendo que os copiéis el chat porque hay una información súper buena. Os invitamos, como decimos, mañana a estar aquí de manera presencial. De 9:30 a 2. Mañana empezamos a las 9:30 en vez de a las 9 y estamos hasta las 2. Entonces, mañana nos vemos, seguimos con la cátedra. El viernes tenemos las mesas de nuevas experiencias y ya os pongo de buenas prácticas, perdón, y de experiencias en territorio. Y ya os pongo un poco la tarea de volver a ver cómo esas buenas experiencias que vamos a ver el viernes han sido, en su gran mayoría, respuestas a riesgos que fueron bien identificados, a tendencias que fueron bien identificadas y sobre eso se han construido excelentes buenas prácticas de gestión social. Mira, Virginia nos acaba de hacer una última intervención, así que vamos a ponerle aumento de casos de petición expresa de apoyo psicológico en los centros de servicios sociales. Ostras, esta tendencia es buena. O sea, tendencia de solicitudes de atención psicológica desde los propios centros de servicios sociales, no solo desde los servicios de salud mental. Podríamos tener índices de medicalización, podríamos tener datos de trastornos mentales graves, lo podríamos comparar con los centros de salud y podríamos comparar entre centros de servicios sociales a ver si esa tendencia se consolida o no para la ciudad. Maravilloso. Antonia, muchas gracias. Estos son invenciones así sobre la marcha, pero yo le he puesto el título que vosotros habéis sugerido. La idea es vuestra. Así que de verdad, muchísimas gracias. Me voy muy feliz de cómo habéis participado. Os agradezco mucho que estéis conectados. Ahora mismo estamos 55 personas conectadas a estas horas ya de la tarde y después de todo el día trabajando. Así que maravilloso.
María José nos acaba de compartir otra tendencia, no la vamos, o bueno, ya que estamos, hombre, pues, por 2 minutos, ¿cómo no la vamos a decir, María José? Otra tendencia más, es que como van viendo que son buenas, la gente se anima y participa más. Entonces, María José García nos dice otra nueva tendencia: uso problemático de Internet, videojuegos y pornografía. Fijaros qué bonito que en este caso la tendencia no está expresada como adicción a pantallas, la está expresando de otra manera. Aunque esto tenga que ver con las pantallas. Ya sería tarea de luego, como decimos, un buen diagnóstico, una tendencia bien diagnosticada, una tendencia consolidada, nos sentamos a planificar cómo la empezamos a trabajar. Datos que lo sustentan: encuesta del Plan Nacional sobre Adicciones, estudios y edades, informe sobre adicciones comportamentales 2024. ¿Cómo lo contrastaríamos? Esos datos que suelen ser a nivel nacional con grupos focales realizados en la ciudad de Cartagena, orientadores de centros de secundaria, representantes de las AMPAs e informe de la Consejería de Educación de la región de Murcia. Entonces, muy buen ejemplo, María José. Cerramos con el listón alto de una tendencia bien definida, definida de una manera detallada, con unos datos nacionales que sustentan esa tendencia y con un contraste a nivel regional y a nivel local. Espectacular. Yo creo que con esto damos por bien invertida la jornada de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Cerramos en el top, en todo lo alto. Mañana a las 9:30 nos vemos aquí y nos vemos también. Nos llegará el link de conexión a las personas que se conectan virtualmente, pero las personas que han asistido, recordemos que las esperamos aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Jesús, que has estado pendiente de nosotros toda la jornada y nos vemos mañana.